Primera vez que me toca hacer un Facebook Live de Torah, siempre son de pega. Ah. Hola a todas, bienvenidas a otra programación de Una más, una de nosotras. Queremos agradecer las donaciones del día de hoy a la familia Friedpass en agradecimiento a Rab Eliau por el trabajo realizado en la comunidad y a una familia anónima con el motivo del Yortzeit de su madre Eva Katz, Zichron Libraja, Feige Bat David a Cohen. Hoy, Baruch Hashem, tenemos a Steffi Sauer, que es psicóloga especializada en neurodesarrollo, madre de 3, que nos va a hablar sobre un tema muy importante en esta época, acercándonos a Hashem en Elul con alegría. Así que espero que disfrutemos todas juntas esta hermosa charla. Así que, Steffi, contigo. Gracias, Vale. Hola a todas. Ahora que estamos en el COVID, cuando me preguntaron cuál iba a ser el título de la clase, dije, uno de los temas que a muchas de nosotras nos tiene complicados es no solamente enfrentarnos a Elul, sino hacerlo con Simja, enfrentar el COVID con Simja, enfrentar el encierro con Simja, las que tenemos niños, enfrentar el show de los niños y el homeschooling y todo. Entonces, uno de los desafíos este año es no solamente cumplir con todo lo que tenemos que hacer, que en general ya es harto, sino hacerlo con simja. Entonces, lo que queremos ver hoy es por qué es tan importante la alegría, ¿ya? Y cómo lograrla en realidad, cómo poner la vida en perspectiva. Cuando uno habla con las amigas, a uno le dicen, pon la vida en perspectiva, pero en realidad, ¿cómo se hace eso? ¿Okay? Entonces hoy día vamos a hablar un poco de por qué el UL nos ayuda a hacer este trabajo. Entonces, primero tenemos que entender que el UL es una preparación para Rosh Hashanah. Entonces, ¿qué es Rosh Hashanah? Entendiendo qué es Rosh Hashanah, voy a saber cómo prepararme para ese día tan importante. Entonces, primero tenemos que entender que celebramos Rosh Hashanah porque es el día en que Hashem creó al hombre. No es el día en que creó el mundo, sino el día en que culminó la creación del mundo con la creación del hombre. Ese es el primero de Tishrei. Y Rosh Hashanah, interesantemente, también se refieren a Rosh Hashanah como Bakese, cubierto, en el pasuk que dice Tiku Bajodesh Shofar, Bakese le Yom Hageinu, que toquen el shofar y usan la palabra Bakese, que es cubierto. Entonces, ¿por qué cubierto? ¿Y qué tiene que ver esto con Rosh Hashanah? Primero porque Am Israel siempre se compara con la luna, ¿ya? Porque es cíclico, y Rosh Hashanah, en el Rosh Hashanah la luna está escondida, a diferencia del resto de los Hagim en que está llena o casi llena. ¿Por qué tiene que estar escondida la luna? ¿Y qué tiene que ver esto con Rosh Hashanah? Entonces, esto significa que en Rosh Hashanah Am Israel se esconde porque vemos la grandeza de Hashem, lo reverenciamos. Y ante la reverencia que le tenemos a Kadosh Baruj Hu, nosotros nos retraemos, ¿ya? Pero por otra parte, Hashem también esconde nuestros pecados. Entonces vemos que el concepto de algo cubierto se ve reflejado desde ambas partes. Hashem, en su gran misericordia y en su grandeza, lo que hace es que esconde nuestros pecados y Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe perfecto qué es lo que ocurre dentro de nosotros. Él sabe nuestros pensamientos. Y Él se dirige a nosotros desde nuestra imperfección con amor y misericordia. Por otra parte, el nombre Rosh Hashanah no aparece en la Torah. El nombre que aparece es Yom HaZikaron, el día del recuerdo. ¿Y por qué es esto? Porque primero tenemos que recordar durante todo el año nuestras acciones y sopesar las acciones. En la medida en que nosotros estemos en constante sopesar, como dice Rabbi Horowitz, el Yehudí nunca deja de pensar, está siempre en constante cuestionamiento, en constante crecimiento espiritual. Entonces, ahí es cuando uno va a llegar a Elul y por ende a Rosh Hashanah tranquilo, con la conciencia sobre las acciones de uno.
El trabajo del Yehudí es estar en constante conciencia de sus acciones. Y por otra parte, si es que nosotros llegamos a Rosh Hashanah con esta conciencia, Hashem no nos juzga solamente por este día, sino que nos juzga por cuáles son las acciones y lo que hemos recordado a lo largo de todo el año. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué tampoco dice Rosh Hashanah? Porque en su gran misericordia, Hashem quería que el Satán no supiera cuándo era Rosh Hashanah para no ir y juzgar, y no poner su din, no poner el juicio. Entonces vemos que hay mucha misericordia en cómo Hashem se enfrenta a nosotros durante Rosh Hashanah. Entonces es importante entender que uno de los puntos que dijimos es que Adam Harishon ese día nació, se creó Javá después, Adam Harishon pecó y entró Shabbat. Y para poder entender por qué es importante que Adam Harishon haya salido victorioso, y por eso nosotros también se abren las puertas del Shamaim hacia el perdón y hacia la misericordia, es interesante que entendamos cómo se relaciona esto con el trabajo de coronar a Hashem Melech, rey. El trabajo de Rosh Hashanah no es pedir perdón. Nosotros durante Rosh Hashanah apenas a lo largo de la tefilá se menciona perdona a Hashem por todo lo que hicimos, sino más bien se corona a Hashem Melech, rey. Entonces, ¿por qué es importante y cómo se relaciona esto de Adam Harishon, del día del juicio, con coronar a Hashem Melech, y por qué esto también abre las puertas del perdón? Entonces, para eso tenemos que entrar en la historia de Adam Harishon. Sin darnos cuenta, todos los Shabbatot leemos Mizmor Shil, leemos Shabbat, y ahora vamos a entender de dónde viene y cómo esto es una oportunidad de crecimiento. Entonces, Adam Harishon, imagínense, lo crean. Adam Harishon, le crean después a Javá. Hashem le dice, no comas del Etzadat, del árbol del conocimiento, come de todo el resto. Adam Harishon tenía un nivel espiritual tremendamente alto. Él también había puesto nombre a las cosas de este mundo. Entonces era una persona que hablaba con Hashem, era una persona tremendamente conectada. Y Hashem le dice, una sola cosa no puedes hacer. Adam Harishon va y peca. Es expulsado del Gan Eden. Y él no conocía el funcionamiento del mundo y ve que empieza a oscurecer. Él peca justo antes de que oscurezca y empieza a oscurecer. Cada vez se pone más negro, y más negro, y más negro. ¿Y cuál es el momento más frío de la noche? Justo antes que salga el sol. Y Adam Harishon llora y pide perdón durante esa noche. Y se arrepiente y dice a Hashem, él cree que se va a acabar el mundo por el pecado que él cometió. Ve la noche y ve negro y no hay nada y hay confusión. Y él dice a Hashem, destruí el mundo. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer del futuro de este mundo si es que yo lo he destruido? Y justo cuando él está en el mayor frío y en la mayor desolación, en el momento más oscuro de la noche, sale el primer rayo de luz. Y él ahí ve que el mundo no se va a destruir y que hay una oportunidad de que él sea perdonado. Y en ese minuto, él canta Mizmor Shir Yom HaShabbat, cántico de Shabbat, Tov lehodot la Hashem. Es bueno alabar a Hashem, ulezamer, y cantar, alabar, de Shimcha Elyon, al nombre elevado. La oportunidad de perdón es un milagro. La teshuvá es un milagro. No es normal. Rompe las reglas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la teshuvá permite que aquello que nosotros cometimos mal, un pecado, no solamente te lo borren, sino te lo reviertan hacia una acción positiva, si es que la teshuvá está bien hecha. Entonces, es un milagro. No debiese existir.
¿Qué otra cosa en la vida, si es que nosotros cometemos el error, no solamente te deja de restar puntos, sino te suma puntos? Va en contra de la naturaleza humana, porque la teshuvá no es humana. La teshuvá lo que permite es acercarnos a Hashem y restablecer el vínculo entre Hashem y nosotros. Cuando cometemos un pecado, no estamos dañando a Hashem, estamos rompiendo el vínculo entre Hashem y nosotros. Por ende, hacer teshuvá es restituir este vínculo y permitir que la shpá, la influencia divina, todas las brajot que Hashem nos quiere dar, bajen a este mundo. Y eso es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es coronar a Hashem Melech, es darnos cuenta que Hashem es el rey. La teshuvá no es para mí, es para Hashem. Y nos damos cuenta en Rosh Hashanah que Hashem es el que nos entrega todo, que dependemos de Hashem. Y por ende, en este minuto, decimos, ¿qué decimos? Si yo dependo de Hashem, lo quiera o no lo quiera, entonces está todo claro en la vida, no hay que temer. Hazal dice, en simcha que ataratat tzfekot. No hay alegría más grande que cuando se acaban las dudas. Si yo tengo emuná en Hashem, no tengo dudas. Estoy tranquila, estoy en paz. Y ese es el trabajo de Rosh Hashanah. Estar en paz porque reconozco que me guste o no, todo depende de Hashem. La emuná, la fe, es el trabajo. Reconocer a Hashem en su grandeza es el trabajo. Ibdu et Hashem besimcha. Trabajen, sirvan a Hashem con simcha y vengan hacia Él con regocijo. Hashem quiere que nosotros solamente recibamos y seamos buenos recipientes para aquella bendición que Él nos quiere dar. Para eso hay que permitir que Hashem entre a nuestro corazón. Hashem no puede entrar a nuestro corazón si es que no lo permitimos. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que cuando nosotros reconocemos que el trabajo de Rosh Hashanah es restablecer el vínculo con Él, al coronarlo rey, y darnos cuenta que Él es omnipresente y omnipotente, y todo lo contiene, y para Él no hay tiempo ni espacio, lo que estamos haciendo es acercarnos a la fuente y vivir con simja. Entonces, nuestro razón, nuestro deseo se transforma en el deseo de Hashem. O sea, estamos conectados con nosotros mismos y eso nos permite conectarnos al origen. El origen es Hashem. Entonces, podemos servir a Hashem con simja. Durante el año corremos, tenemos 1000 cosas que hacer, estamos todos acelerados. Ahora con el COVID hay gente que tiene muchos más roles y muchas más complicaciones. Ahora hasta salir a comprar un lápiz es estresante, que la mascarilla, que me pongo, el spray en los zapatos antes de entrar, después el shield, es agotador. Uno vuelve, compró un lápiz y dice, estoy agotada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener emuná. Hashem nos va a dar lo que podemos manejar. Si Hashem me dio esto, es porque puedo con esto. Si Hashem me dio este desafío, es porque en su grandeza y su misericordia es bueno para mí. Y por ende vivo tranquilo y sirvo a Hashem con simja. Entonces, cuando vayamos a comprar ese lápiz, podemos transformarlo en una oportunidad de crecimiento espiritual. Ir pensando, Hashem, si tú me hiciste ir a comprar el lápiz con COVID, es porque lo puedo hacer en forma tranquila. Te entrego a ti la responsabilidad de que no me contagie. Yo me puse la máscara, me puse spray, fui con alcohol gel o guantes. Ahora, Hashem, hice todo mi shtadlut, hice todo mi esfuerzo. Lo que pase no es de mi control, es Hashem. Entonces uno tiene esta sensación en la vida de que uno hace y corre y maneja, pero en realidad tratamos de ser esclavos
del resultado final, cuando no podemos ser esclavos del resultado final, porque solo Hashem maneja el resultado final. Es muy importante preocuparse de salir adelante, de hacer las cosas bien, de protegerse en este caso, de tener sanidad mental, de preocuparse de hacer ejercicio para estar sano, de comer sano, pero el resultado final no lo decide uno. Y si es que el resultado final tiene que ver con un resultado que a uno no le gustó y uno se frustra, uno tiene que entender que teníamos que pasar por ese desafío. Y por ende, tenemos que volver al origen y decir a Hashem, ¿qué tengo que trabajar? Ayúdame a darme cuenta que tengo que trabajar. ¿Por qué esto me va a ayudar a superarme? En vez de decir, otra vez, y frustrarse con uno mismo. Entonces así nos vamos a dar cuenta que nuestra vida la maneja Hashem en forma explícita. Entonces tenemos que comprender de todas maneras que nosotros, la tefilá de Rosh Hashanah tiene que ver con la emuná shlema, con tener una fe completa de que Hashem quiere este vínculo. Hay mucha gente y hay muchos momentos en la vida en los que uno tiene ganas de decir, Hashem, ¿sabes qué? Te voy a hacer la siguiente tefilá. Tú por este lado, yo por este otro. No me mandes más desafíos, déjame tranquilo, que estén todos sanos, no me mandes problemas de Barnasá, no me mandes problemas de Shalom Bayit, déjame tranqui. Yo voy a ser una buena persona, pero tú, déjame tranqui. Eso es lo peor para Hashem que le pueden hacer, porque es lo peor que a uno le pueden hacer. Porque lo que él quiere es restablecer el vínculo para poder traer la influencia positiva, la abundancia a este mundo. Él quiere este vínculo. Es mucho mejor estar enojado con Hashem y decir, ¿por qué me hiciste esto? A ser indiferente. Porque si yo me enojo con Hashem, estoy reconociendo su existencia. Sin darme cuenta y sin querer, lo estoy coronando Melech. A diferencia de si soy indiferente, no me importa, no me afecta lo que pasó, entonces estoy rompiendo el vínculo y esto impide que toda su influencia baje. Entonces, cuando nosotros reconocemos que todo viene de Él, vivimos tranquilos. Entonces, esto nos cambia la perspectiva. Desde los días que les dicen los días terribles a Yamim Noraim, a los días de la compasión y la misericordia. Por eso hay una falta de traducción, que Yamim Noraim no son los días terribles, sino los días de la reverencia. Cuando hablamos de reverencia, estamos reconociendo que hay una fuente espiritual mayor que todo lo controla y todo lo sabe, y nosotros reverenciamos, o sea, valoramos tremendamente, y nos damos cuenta de la grandeza, y en base a esto genera cercanía. ¿Cuál es la diferencia entre esto y terrible? Que cuando decimos los días terribles, todo lo terrible genera rechazo. ¿Por qué? Porque genera el concepto de me van a castigar. Y si me van a castigar, qué lata acercarme. A nadie le gusta, ¿verdad? Y a los niños, por ejemplo, cuando van a la oficina del director en el colegio, oh, qué lata, me van a retar, me van a decir lo que hice mal, me van a decir lo que tengo que mejorar. No, Rosh Hashanah no es eso. Ese es un problema de traducción. Rosh Hashanah no es el día del reto. Rosh Hashanah es el día en el que reconocemos la grandeza de Akadosh Baruj Hu y nos acercamos a esa grandeza. Y reconocemos que Él es el Melech HaOlam. Y por ende, el propósito es coronarlo Melech. Entonces, uno de los aspectos más importantes de Rosh Hashanah es el shofar. Y ahora vamos a entender cómo el shofar se relaciona con coronar a Hashem Melech. No solamente por la explicación clásica de que cada vez que viene un rey entonces se tocan las trompetas, o que esto nos despierta sobre nuestro actuar,
sino que vamos a entender ahora bien en profundidad qué es lo que pasa para Akedat Yitzhak. Esto también lo dice Rav Dessler, y tiene que ver con que cuando se produjo la Akedat Yitzhak, el sacrificio se traduce, pero en realidad Akedah es amarrar. Entonces, cuando se produce la Akedat Yitzhak, Abraham Avinu se despierta muy temprano, prepara él mismo su burro, lo ensilla, se lleva a Yitzhak Avinu y empiezan a subir el monte, y Yitzhak sabe perfecto lo que va a pasar, Abraham también. Yitzhak era muy grande, tenía 37 años, entonces no hay sorpresas, y llegan, y Yitzhak se deja amarrar, y Abraham Avinu lo amarra, y de repente va a levantar el cuchillo para sacrificarlo a su único hijo, que le habían prometido la descendencia, y sale un bat kol, una voz del cielo, y dice, no lo toques, ni siquiera una herida chica, nada, nada. Entonces no se entiende. Ok, listo, se acabó, desatan a Yitzhak y podrían haberse ido. Eso es lo que uno se espera de la historia. Pero la historia continúa y dice que había un carnero que estaba al lado y que Abraham Avinu decide servir, hacerle shkita, ofrecerlo de corbán a este carnero. Entonces, por eso tocamos el shofar en recuerdo del carnero. Pero ¿qué tiene que ver el carnero? Ok, está bien, recuerdo de Akedat Yitzhak. Pero ¿cuál es la relación entre Akedat Yitzhak y la emuná y la entrega y el shofar? Entonces esto nos enseña la devoción a Hashem, la entrega completa a Hashem. La Akedah está dividida en dos partes. Uno, en cuando Abraham vino, ata a Yitzhak y llega el malaj y le dice, no lo mates, no lo toques, no le hagas ni una pequeña herida. Y la segunda parte de la insistencia de Abraham Avinu de tomar este carnero, atarlo y ofrecerlo como corbán. A pesar de ya haber pasado la prueba, si Abraham Avinu ya pasó la prueba, ya sirvió a Hashem, ya le dijeron, de este hijo saldrá tu gran descendencia. ¿Por qué es tan importante el carnero? Debiese ser importante la prueba, ¿o no? Entonces es súper interesante lo que pasa. Posterior a la Akedah vienen una serie de brajot para la eternidad y una serie de compromisos que Hashem le dice que le va a entregar a Abraham Avinu. Entonces, ¿qué tiene que ver este corbán? Este corbán muestra que Abraham Avinu había pasado la prueba, pero si esto no se trata de estar bien o estar mal o pasar la prueba, sino que él quiso entregarse directamente a Hashem y decir, además de pasar la prueba, quiero entregarte este corbán para mostrar que quiero un vínculo contigo. No solo me importa pasar la prueba, me importa establecer un vínculo contigo. No me quedo tranquilo sabiendo que tú eres Hashem Melech, sino que quiero estar cerca tuyo, Hashem. Quiero reconocerte y traer tu influencia a este mundo. Eso es el poder de la queda. Es decirle a Hashem, yo quiero ir más allá de lo que se espera de mí. Ok, puedo que sea un buen Yehudi, pero Hashem solo quiere que seamos buenos Yehudim. O Hashem quiere que nos acerquemos a Él sabiendo que nos estamos acercando a Él. No saco nada cumpliendo con las mitzvot si es que las hago en forma automática y no me conecto con Él. Cuando decimos una braja al comer, por ejemplo, estamos elevando lo físico a lo espiritual. Cuando le cocinamos un queque a una amiga que acaba de fallecer su papá, acaba de tener guagua, etcétera, o se siente triste, lo que estamos haciendo es elevar ese queque hacia algo espiritual.
porque está cumpliendo con una función mucho más allá del que per se. Esa es la quedá. La quedá, lo que dice, lo que ocurre en Har HaMoriah, tiene que ver con el amor a Hashem. Tiene que ver con entregarnos con devoción. Y eso es Rosh Hashanah. Rav Dessler explica entonces con respecto a esto que en la medida en que nosotros queramos emular a los patriarcas, le mostramos a Hashem que queremos servirlo con devoción y con la cercanía que ellos lo sirvieron a él. Entonces, cuando tocamos el shofar, lo que estamos haciendo es recordar la devoción y el sacrificio emocional que hacían los patriarcas, en este caso Abraham e Isaac, y las ganas que tenían de servirlo en forma genuina, de acercarse a la fuente divina. Y eso justamente es lo que se espera de Rosh Hashanah. Entonces, vamos a hablar, para terminar, sobre la historia del rey Menashe, para entender cuál es el poder de la teshuvá. Cuando nosotros entonces hacemos teshuvá, teshuvá es la shuv. La shuv significa volver. Entonces volvemos a lo mismo, al mismo origen de donde nosotros venimos. Todas las de Shamot vienen de Akadosh Baruj Hu. Él entrega la vida y Él quita la vida. Y eso es lo que tenemos que entender, que en su gran misericordia nos permite a nosotros estar vivos. Si es que Él no quisiera que estuviéramos vivos, no podríamos estar. Si Él dejara de tener conciencia que Bellahol de nuestra existencia, eso se acabaría. Y la teshuvá lo que nos permite es reencontrarnos con nosotros mismos, es volver a nuestro origen. Entonces es positivo para nosotros, no para Hashem. Entonces el poder de la teshuvá es lo que a nosotros nos deja contentos, es lo que nos deja tranquilos. Cuando todo depende de Hashem, uno vive tranquilo. Cuando uno reconoce que es bueno cantarle a Hashem, como dijo Adama Rishon, uno sabe que Hashem nos va a dar aquello con lo que podemos lidiar. Entonces en Divrei Yamim cuentan toda la historia de Menashe, que comienza en Melahim 2, que habla de cuando Menashe, el hijo de Hizkiyahu Amelech, peca y después hace teshuvá. Entonces quiero que repasemos esta historia para entender cuál es el poder de la teshuvá y cómo esto nos afecta a nosotros espiritualmente y nos permite vivir tranquilos, con simjá, con alegría. Entonces Hizkiyahu Amelech fue el rey más correcto de Am Israel, más tzadik de Am Israel. Fue una persona extremadamente elevada y él no se quiso casar, porque él sabía en su grandeza, con Ruach HaKodesh, que el hijo de él iba a ser tremendamente pecador. Entonces él decía, no quiero traer un pecador al mundo. No, Hashem le dice, te tienes que casar. Pero no me quiero casar. Y él se enferma. Entonces, manda al Naví y le dice, tienes que casarte, si no, te vas a morir, porque tienes que traer a Menashe al mundo. Y entonces lo que ocurre es que él se casa. Y por ende, tiene un hijo. Y este hijo es Menashe. Y lo crían con todo el cuidado, pero igual sale pecador. Él mató a los Nevi'im, él mató Kohanim, él mató Menashe a mucha gente, se coludió con los regímenes de los pueblos alrededor nuestro, de Israel, y en un minuto el rey asirio, el general asirio, se lo llevó cautivo. Y cuando se lo llevó cautivo, o sea, se lo iba a llevar cautivo. Y Menashe corre y se esconde y está en un pozo escondido, como en una cueva, y escucha que vienen y vienen y vienen, y él dice, me van a matar. Y en ese minuto, él se acuerda de cuando era chiquitito.
Y se acuerda que Hizkiyahu, su papá, le dice, cuando estés en momentos complicados en tu vida, acuérdate que puedes rezarle a Hashem. Y él dice, ¿existirá Hashem? ¿Realmente existe Hashem que me dejó destruir tanta Torá? Si la Torá existe, ¿por qué me permitió destruirla? ¿Y tendré posibilidad de teshuvá con todo lo que he hecho? Todo esto lo piensa en un segundo y él grita, Hashem, sálvame. Y si no me salvas, dice Kol Alpin Shavim, todos los dioses son iguales que tú, porque él había sido un tremendo idólatra y había traído un montón de idolatría a Israel. Y en ese minuto llega un viento y él hace teshuvá y se lo lleva y lo salva. Entonces, incluso el pecador más grande, el rey más malvado, hijo del rey más tzadik, o sea, uno podría decir, ok, pobre, nació en una mala casa, lo vamos a justificar. No, nació en una cuna de oro de Torá, nació entre puros tzadikim, cometió los peores pecados y Hashem lo perdonó. Y a partir de ahí él hizo teshuvá. Y entonces en Divrei Yamim mencionan que él efectivamente hizo teshuvá. Entonces, incluso si hay la oportunidad de acercarse a Hashem y de restituir la grandeza y la gloria de Hashem ante estas circunstancias, ¿cómo no vamos a estar nosotros tranquilos y felices de tener la posibilidad de acercarnos a Kadosh Baruj Hu? Eso es justamente lo que nos tiene que dejar a nosotros tranquilos. La emuná es aquello que nos permite vivir enfocados en lo que corresponde, es lo que nos permite acercarnos al crecimiento espiritual, al origen nuestro. Tenemos que saber que el autoconocimiento es súper importante. Tenemos que ver cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son los aspectos que podemos mejorar, pero por sobre todo tenemos que darnos cuenta que las limitaciones y las oportunidades de crecimiento también las puso Hashem. Entonces eso nos va a dar la posibilidad de crecer espiritualmente en forma tranquila y de poder también transmitirle a las personas alrededor nuestras con tranquilidad. Entonces dicen, Eideu Jajam arroet anolad, ¿quién es el Jajam? El que ve, el sabio, el que ve el futuro. Hoy en día nadie podría decir qué es lo que va a pasar en el futuro, y eso a nosotros también nos genera incertidumbre, y la incertidumbre genera angustia, y la angustia nos da ganas de controlar la situación y nos damos cuenta que es imposible, nadie sabe cuándo vamos a volver a hacer eventos, nadie ni siquiera sabe qué es lo que va a pasar para Yamim Noraim, el que tenía un plan, hoy día le dijeron que 50 personas no, que toque de queda a las 9, ¿qué vamos a hacer? Entonces, incluso cuando queremos servir a Hashem, no sabemos cómo lo vamos a hacer, y tenemos que entender que es todo para bien. Tenemos que entender que tenemos que abrir nuestras manos y ser capaces de recibir estos desafíos. Por otra parte, Hashem nos metió en esta pandemia con internet, entonces hay posibilidades de estudiar, de conectarse, de llamar a personas para saber cómo se sienten, y todas esas son oportunidades de crecimiento dentro de el caos en el que vivimos. Y eso es justamente lo que tenemos que enfocarnos. ¿Qué quiere Hashem de nosotros? Y acá también es súper importante estudiar. Estudiar, enfocarse en ocupar bien el tiempo para saber cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que mejorar, en qué podemos subir de nivel, y entender que, como dice Rav Nosson Weiss, primero, la tefilá funciona. Si es que nosotros hacemos tefilá, puede que algo no salga exactamente como nosotros queremos, pero Hashem lo va a escuchar. Como dice Rav Nosson, que por ejemplo, si nosotros hacemos tefilá, entonces es como si nosotros dijéramos, quiero un queque de chocolate, y Hashem va a hacer el queque, puede que sea de vainilla, pero le va a poner un poco de chocolate. Esa es la misericordia, esa es la grandeza. Y ahí eso nos tiene que dejar tranquilos. Esa cantidad de chocolate, aunque es chiquitita,
es justo lo que necesitábamos, no necesitábamos más chocolate. Y por otra parte, ¿cómo termina Yamim Noraim? Termina con Sukkot, Shmini Atzeret, ¿verdad? Simchat Torah, que este año no sabemos cómo vamos a bailar con la Torah, ni cómo vamos a hacer Sukkot más públicas, pero lo que sí sabemos es que de alguna manera u otra vamos a terminar agitando el lulav. ¿Y qué dice Rav Nosson? Dice muy interesante. Uno cree que mueve el lulav para un lado, para el otro, Ashkenazim de una manera, Sefaradim de la otra, mujeres con braja, sin braja, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? Como dice Rav Nosson Weiss, estamos solamente moviendo el lulav. Nosotros creemos que movemos mundos y que las cosas cambian, pero ¿quién es el que genera el cambio? No somos nosotros, es Hashem. Nosotros solamente somos shlichim, posibilitamos el cambio en este mundo. Y eso, cumplir con el rol de santificar este mundo, es lo que nos tiene que dejar tranquilos, más allá de cuál sea el resultado. Es súper importante tener presente, y esto con respecto a Yom HaZikaron, muchas veces queremos hacer mitzvot y no salen como planificábamos. Queríamos ayudar a alguien y la persona se ofende porque no necesitaba la ayuda y dijo, y creen que soy pobrecito. Después otra persona, nosotros queríamos, no sé, cocinarle a alguien y fuimos y otra persona ya le había llevado comida y nosotros decimos, pucha, ¿en serio? Se perdió la comida. Pero no, a la Torá no le importan los resultados. A la Torá lo que le importa es el esfuerzo y la intención. Y eso es justamente la grandeza. A Kadosh Baruj Hu le importa que crezcamos. Y eso es lo que diferencia a Israel de otro tipo de religiones. Que Hashem sabe que estamos constantemente preocupados, si es que nos queremos elevar y acercar a Él, de ser mejores personas. Y Él nos da todos los días una neshama limpia para volver a trabajar. Elokai neshama shenatata bi teorahi. La neshama que me diste es limpia y pura para ti, para poder acercarme a ti. Y eso es lo que decimos todos los días. Y esta neshama es una nueva oportunidad de crecimiento espiritual. Y justamente eso es lo que se trata Rosh Hashanah. Decir, las oportunidades diarias se ven reflejadas en cómo nos acercamos a Hashem en Rosh Hashanah. Y por eso también es que somos nosotros considerados como una manada, un rebaño, y no somos considerados solamente uno a uno, porque así también somos capaces de apoyarnos los unos con los otros, entonces nos sopesan también como pueblo. Y ahí lo importante es decir, ¿cómo me he comportado acercándome al otro? ¿Le he entregado a las personas alrededor mío o me he preocupado solamente de mis necesidades? Está muy bien preocuparse de los cercanos, preocuparse del núcleo familiar, de la familia extendida, pero después de eso también tenemos la oportunidad de entregar en base a lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que Akadosh Baruj Hu quiere. Juzgar cuál fue nuestra intención de traer Kedushá a este mundo y de acercarnos al origen. Bedrat Hashem, que tengamos la posibilidad de volver a Kadosh Baruj Hu, de acercarnos a la fuente que todo lo contiene y poder acercarnos y reconocer a Hashem Melech todos los días de nuestras vidas, y así nos vamos a dar cuenta que se van a ir las angustias, se van a ir las incertidumbres y vamos a poder vivir mucho más felices. Que tengan todos Shana Tová Umetuká.